¿Cómo están, apreciados estudiantes de la clase de Psicología General y Evolutiva? Hoy vamos al próximo capítulo del que vamos a trabajar o vamos a hablar, que es la adolescencia. Recuerden que en la clase pasada hablamos de la preadolescencia y para ello van a hacer un trabajo muy específico que ahorita les voy a comentar. Bueno, iniciemos. La etapa de la adolescencia es una etapa de grandes cambios, de frustraciones, de felicidades, de miedos, de ansiedades y de dificultades, pero también de aciertos y de la oportunidad de construir la independencia para comenzar una vida adulta adecuada y de acuerdo a las necesidades de cada persona o de cada joven en este caso. El cuerpo comienza a transformarse, sus emociones comienzan a variar, su necesidad de independencia es mucho más fuerte. Aquí se dan muchos cambios en donde la parte sexual, cognitiva y social y por supuesto emocional influye mucho en, en la conducta o el comportamiento de este joven, pues comienza a cambiar y esto lo desconcierta. Dice que puede causar expectativas y ansiedades tanto en niños como en su familia y pueden dividirse básicamente en tres etapas. La adolescencia temprana, que ya la habíamos hablado y la conocemos como preadolescencia, que va desde los 10 a los 13 años. Luego viene la adolescencia media, que va desde los 13 a los 18 años. Y por último, la adolescencia tardía, que va desde los 18 a los 21 años, incluso mucho más. Como ya les dicho, o como ya les dije, o como ya había dicho, perdón, es la adolescencia temprana o preadolescencia, es una etapa en donde el niño tiende a comenzar a crecer mucho más rápido. También empiezan a notar cambios corporales. En los jóvenes comienzan a crecerle el pene, los testículos, a hinchársele los hombros, a salirle vello púbico, vellos en las axilas, entre otras cosas. A las niñas comienzan también a crecerle los senos y a hinchársele las caderas, a salirle el pelo púbico. Y pues generalmente comienza a los como ya lo había dicho, desde los 10 a los 13 años, pero en ocasiones puede llegar a suceder la primera menstruación de las niñas a los 12, pero incluso hay ocasiones en las que sucede a los 9. O en los jovencitos, pues sí, generalmente es un poco más tardía o entra mucho más después. Generalmente las niñas se desarrollan físicamente y emocionalmente 2 años antes que los varones. Recuerden que le había dicho que la parte emocional y sexual van muy sujetas a los cambios físicos que tiene cada ser humano, en este caso cada preadolescente. Entre los cambios corporales, vamos a hablarlos claramente o mucho más rápido. También podemos decir que surgen curiosidades o necesidades o ansiedades al no saber qué esperar y al no saber qué es y qué no es normal. Por eso el joven o el preadolescente necesita conocer o reconocer esto, para que pueda manejar mucho más la ansiedad cuando venga la primera menstruación, en caso de las niñas, o el crecimiento del vello corporal en los hombres, o de su pene, o de sus testículos. Generalmente también es una etapa muy crucial en donde el niño comienza a cuestionarse la identidad de género. Hay unos niños que entran en una profunda depresión y pues tienen una ansiedad muy mal manejada cuando pues comienzan a sentir generalmente que algo en su vida no está bien. Por ejemplo, la homosexualidad, los niños o niñas transgénero. Entonces, son etapas en las que pueden entrar en una gran depresión si no se manejan de manera adecuada y si no tienen una correcta información o no se habla de eso en su casa. Pues al no reconocer esto como algo normal o anormal, comienzan a generar ansiedades que pueden llevar a una depresión y posteriormente al suicidio. Así que es necesario hablar de que estas situaciones pueden presentarse y que no importa cuál sea su elección, él siempre va a ser importante o ella siempre va a ser importante para la familia.
sin olvidar que siempre tienen que contar con el apoyo de ellos. Los adolescentes más jóvenes tienen ideas concretas y extremistas. Es decir, como ya lo había dicho anteriormente, su pensamiento es egocéntrico. Como parte de esto, los adolescentes más jóvenes tienden a tenderse o a sentirse cohibidos por su apariencia, y es donde vienen las inseguridades con respecto a ella. Por lo tanto, también es una época de mucho cuidado con respecto a esta situación. También podemos decir que o son felices o su gozo es extremo, o su tristeza también puede llegar al máximo. En ellos es muy raro o es muy difícil ver matices, o sea, ver grises o emociones intermedias. O aman o odian profundamente, o disfrutan al máximo de la experiencia o de la situación que están viviendo, o la disfrutan o la odian, o se desgarran interiormente con esas emociones. O sea, que ellos tienen la imposibilidad, o no la imposibilidad, o sea, le es muy difícil ver los matices que hay entre las emociones o entre las circunstancias o entre las situaciones. ¿Ya? Una situación para él como el terminar con una novia o que se rían de él puede causar un gran impacto que puede cambiar el curso de su vida. ¿Por qué? Porque lo ve como algo que definitivamente destruyó la vida de él. Aunque para el adulto no sea así, para ellos eso es importante y es primordial. No significa que aunque como adulto o yo en otra etapa de mi vida, para mí eso no sea un problema, no significa que no sea importante, y aún para él, por su edad y por lo que está viviendo. Los preadolescentes también tienen o sienten la necesidad de tener mayor privacidad. Es posible que exploren la independencia, y esto comience a generar fricción entre los padres o entre los familiares y el adolescente o la adolescente, y tienden a ponerse un poco mucho más fuerte cuando los padres comienzan a colocar límites mucho más rigurosos y específicos, y a obligarlos o a crear leyes dentro de la familia o dentro de la casa para que se cumplan. Bueno, tenemos claro que eso fue un resumen de lo que vimos en la clase anterior, que conocemos como preadolescente o adolescencia temprana. Ahora viene la segunda etapa de la adolescencia, que es la adolescencia media, que va entre los 14, 17 o 18 años. Entre los cambios físicos podemos ver que continúan creciendo, continúan desarrollando todas sus partes que inicialmente comenzaron a desarrollarse, como ya lo había dicho, y valga la redundancia, en la preadolescencia. En los jóvenes la voz se le va agravando, y es cuando se le va el gallo, que todos se ríen, o a veces no quiere hablar en público porque se le puede ir el gallo al joven, y cosas por el estilo. Es probable que estén casi completo pues el desarrollo ya en las mujeres, y en la mayoría pues de las niñas ya la menstruación se vuelve algo regular o estable. Pues inicialmente en muchas ocasiones, o no siempre, en muchas niñas la menstruación no es muy regular, pero cuando viene la preadolescencia, pero ya en la adolescencia tiende a estabilizarse en la mayoría de las veces. A ver, en esta edad surgen un interés en las relaciones amorosas y también en las relaciones sexuales. En la mayoría de los adolescentes pues se cuestionan su identidad sexual, comienzan a descubrir qué género les gusta más o qué género le atrae más. O se identifican con uno o con el otro, entre otras cosas. También es una etapa en donde hay mucha exploración. Eh, y generalmente exploran mucho lo que es la parte sexual, el sexo y la sexualidad. Generalmente, ¿cómo lo hacen? A través de la estimulación, es decir, de la masturbación. Ya en esta edad media, que tienen entre los 14 y los 18 años, comienzan en la constante masturbación, en donde pueden tener placer, y ellos generalmente tienden a repetirlo varias veces al día.
es algo que descubren, es algo que les da placer y que deben hacerlo para encontrar o para conocerse mucho mejor. Muchos jóvenes también, por otra parte, discuten con mucha más frecuencia con sus padres, pero no lo hacen a propósito. Es simplemente una búsqueda de independencia, de encontrarse consigo mismos, de buscar su propia identidad, quién él es en realidad, lo que quiere, lo que piensa, lo que sueña, lo que siente y tener mucho más libertad para poder expresarse y para poder ser él mismo. Entonces, generalmente cuando en una casa hay reglas, a veces muchas veces o en todas las ocasiones pueden haber contradicciones o peleas o enfrentamientos con sus padres, pues tratan de retar esa autoridad buscando también su propia identidad. Y generalmente estas discusiones son mucho más fuertes cuando los padres comienzan a aumentar la rigurosidad de colocar límites o reglas en el hogar. También en esta etapa podemos decir que se preocupan mucho por su apariencia y por la aprobación o desaprobación de sus pares. Recuerden que le tienen mucho miedo al rechazo social y que buscan a como de lugar de encajar con su grupo de amigos y por eso se identifican con un grupo para sentir que pertenecen a algo y que son importantes para un grupo de pares, pues la aceptación y la aprobación por la sociedad, en este caso por las personas que están en su mismo rol o en su misma etapa, es muy importante para ellos. El cerebro también sigue cambiando, así que les voy a decir algo para que les quede muy claro. En esta etapa es donde comienzan a madurarse o a terminar de madurarse el área del lóbulo frontal. Es por eso que muchas veces ven que sus conductas o nosotros como adultos vemos que sus conductas a veces no son muy adecuadas o piensa uno, es que no piensa, no ve que eso es peligroso. Podemos decir que gran parte de esa situación es porque el joven está alcanzando el desarrollo del hemisferio frontal. Ahora, ¿qué se encarga el hemisferio frontal o el lóbulo frontal? Perdón, no es el hemisferio, es el lóbulo frontal. Y quiero que me disculpen, es el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y el lóbulo frontal, que es toda la parte que se encuentra aquí. Que, bueno, ella se encarga de los impulsos, de la capacidad de variar opciones y consecuencias, y los jóvenes en adolescencia media tienen más la capacidad de pensar de forma abstracta y de tener en cuenta el panorama general, pero aún carecen de la capacidad de aplicarlo en el momento. ¿Cómo así? Bueno, se los vamos a explicar o se lo voy a decir un poco más claro. El lóbulo frontal se encarga de controlar los impulsos o de manejar los impulsos, o sea, de poderlos controlar mucho mejor. A medida en que aún en esta etapa no se han desarrollado totalmente, pero ya van alcanzando su total maduración, aún como no está completa, la capacidad de controlar los impulsos a veces es muy baja o todavía no está totalmente controlada. Y muchas veces se dejan ganar por ellos en vez de la razón o de la proyección hacia un futuro o de las posibles consecuencias. Ellos, si bien pueden saber cuáles son las consecuencias de tener una acción, generalmente les cuesta ver el panorama general o las consecuencias generales a largo plazo que pueden ocurrir frente a una situación o ante una acción que realicen. Y por último también la toma de decisiones complejas va muy ligada también a las opciones y consecuencias que la persona tenga. Si bien sabe o como tiene claro las consecuencias o las opciones que puede llegar a tener, a veces, muchas veces no tiene la madurez para poder tomar esta decisión. ¿Cómo así, Gerardo? Les voy a colocar un ejemplo.
Me está yendo bien en la clase de matemática, pero también tengo muchas ganas de ver esta película. Como me está yendo bien en matemática, mejor me quedo viendo la película y estudio mañana antes del parcial. Otra, y yo sé que ustedes la tienen. No, yo voy a estudiar para sacar unas buenas notas en el primer y segundo corte para en el segundo no estudiar. No importa que saque 2 o 1 porque igual con eso la gano a 3. Sí, obviamente ven una consecuencia, ¿cierto? Que puede ser mala, pero en este momento la ganan. Y no ven mucho más allá, aunque ven el aspecto general, no ven mucho más allá o no trasciende. Es decir, no ven que esto puede bajarles el promedio, no ven que esto puede ayudar a que suban un promedio y puedan ganarse una beca y puedan ser mejores estudiantes o ser más reconocidos a nivel académico, entre otras cosas. El adolescente en esta etapa, más que reconocimiento académico, quieren un reconocimiento social por parte de sus pares. Entonces, les da prioridad a ese tipo de beneficios. Pero, si bien es un beneficio para ellos, el aspecto general o las consecuencias a largo plazo, pues no son mucho más, no son más o las mejores. Realmente tengo que usar condón o preservativo cuando mi novia está tomando pastillas. La marihuana es legal ahora, así que si yo la fumo, entonces no puede ser legal, no puede ser tan mal y no creo que me haga daño. No, es que dijeron que la marihuana es medicinal, entonces al yo a fumar marihuana estoy medicándome con y este medicamento pues no creo que me haga daño porque esta es medicinal. Entonces son como justificaciones y cosas como esas. Si bien es posible que sigan la lógica de evitar riesgos fuera de estas situaciones, las emociones fuertes a menudo siguen rigiendo sus decisiones cuando entran en el juego de los impulsos. Es decir, que a veces los impulsos pueden más que la parte racional del joven o del adolescente medio. ¿Cómo así, Gerardo? Bueno, se los voy a explicar de otra manera mucho más clara. Muchos de mis consultantes dentro de la parte psicológica llegan y muchas veces les pregunto, bueno, ¿te cuidaste o te cuidas? Me dicen más o menos. Digo, más o menos, ¿por qué? No, lo que pasa es que ese día nos estamos besando y me excité y usted sabe, profe, que cuando uno se excita eso va para adentro. En ese momento, ¿qué ganó? El impulso. En la medida en que vas madurando, tú puedes frenarte y posponer esa satisfacción sexual buscando o para más luego o saliendo a comprar el preservativo, entre otras cosas. Es también cuando en la adolescencia podemos ver de que muchos padres dicen es que no mide el peligro, ¿no? Cuando les dicen de que no vayan muy duro en la moto y para evitar accidentes o cuando toman riesgos innecesarios, muchas veces el impulso y necesidad de ser aceptados, valorados, la adrenalina que sienten cuando van manejando muy duro, puede más que la prudencia y por eso es que de pronto para los adolescentes vivir intensamente y arriesgarse es una sensación de adrenalina y de endorfinas que se liberan para sentir placer. Entonces en ese momento el impulso puede más que la capacidad de racionar y ver en los aspectos generales y las consecuencias de hacer algo que puede en algún momento perjudicar la vida del adolescente. Y por último, y no menos importante, la adolescencia tardía que va desde los 18 años hasta los 21, incluso mucho más. Hay gente que está a los 30 años y todavía parece que tuviera adolescencia tardía. Los jóvenes en la adolescencia tardía pues ya completaron su desarrollo físico, ya alcanzaron su estatura constante o la que va a permanecer ya a lo largo de su vida. Por otra parte, ya pueden controlar un poco más sus impulsos o ya tienen más control de sus impulsos y pueden sopesar el riesgo y la recompensa mejor y con más precisión. Esta comparación de los jóvenes de la adolescencia media y de la adolescencia tardía podrían contarse o explicarse de esta manera. Es decir, o cómo así, Gerardo.
¿Cómo así, profe? Bueno, les explico. Ya en la adolescencia tardía se supone que el lóbulo frontal, el lóbulo no, el hemisferio frontal, perdón, discúlpenme otra vez nuevamente, tiende ya a desarrollarse por completo. Es decir, que ya la persona tiene la capacidad de manejar sus impulsos de manera correcta o a controlarlos mucho más, entre comillas. Como les dije, puede llegar hasta los 21, o hay gente o personas que a los 30 años todavía viven en una adolescencia tardía. Sin embargo, pues su capacidad de sopesar las consecuencias sobre un acto más versus los beneficios es mucho más rigurosa y mucho más clara. Es decir, ya él puede poner en una balanza las consecuencias y los estímulos o beneficios que le puede caer una situación, una decisión o una acción. Por ejemplo, por más que me encarte ver una película, tengo que estudiar para el examen final, pues necesito terminar ya mi carrera y no puedo excusarme en esto, y necesito también que mi promedio sea alto para ahora que ingrese a trabajar o en la empresa a la que quiero entrar, pues exigen las notas de mi universidad, o las necesito para poder acceder a una beca en un posgrado, entre otras cosas. Debería usar condón, aunque mi novia usa un método anticonceptivo, pues previene el embarazo, no es 100% seguro, y porque de una u otra manera quizás pueden ayudarme o puede beneficiarme, pues también me cuido yo, se cuida ella y evita también la transmisión de alguna enfermedad de transmisión sexual. Aunque la marihuana sea legal, me preocupa el modo en que me podría afectar mi estado de ánimo y mi desempeño en la escuela o en mi trabajo. Ya tienen una visión mucho más general y mucho más estable, mucho más clara de las consecuencias, y si el beneficio que yo voy a obtener ahora va a sopesar o va a ser mucho mayor a las consecuencias que pueden traer, y si estas consecuencias son negativas o positivas. Los adolescentes se convierten en adultos jóvenes, tienen ahora un sentido más firme de su propia individualidad y pueden identificarse con sus propios valores. Se centran más en el futuro y se basan sus decisiones en las ilusiones e ideales. Las amistades y las relaciones románticas se tornan más estables, se separan más de su familia, tanto física como emocionalmente, y no obstante muchos restablecen una relación adulta con sus padres, pero ya esta relación es una relación de pares, iguales, en donde más ven a ese padre o a esa madre como una persona a las cuales pueden solicitarle consejos y hablar de sus vidas, y intercambian ideas, y ya no lo ven más como una figura de autoridad, sino como una figura que puede aconsejar, guiar y de hablar de temas serios y buscar de una u otra manera un apoyo en ellos. Como les dije, ya identifican sus propios valores, manejan una escala de valores mucho más ya individual en lo que ellos creen, piensan y deseen que es bueno, cuáles son sus prioridades. Para muchos las prioridades serán tener una familia, para otros seguir estudiando, para otros proyectarse en el exterior, entre muchas otras cosas. Por eso es necesario que ya en este momento ellos tengan pues un proyecto, o ya crean un proyecto de vida mucho más organizado, estable y concreto para entrar a la vida adulta. También hablé que las amistades y las relaciones románticas tienden a ser mucho más estables, es decir, porque pues ya la persona se proyecta en una escala de valores o una proyección de una familia. Los amigos comienzan a reducirse, pues ya tienen muchos compañeros, muchos conocidos, pero amigos pocos, y se cuentan con los dedos de las manos. Entonces ya se vuelve un poco más selectivo y busca relacionarse con personas que están dentro de su escala de valores o de sus intereses, o que tienen básicamente necesidades muy parecidas a ellos. Bueno, jóvenes, gracias por escucharme.
Quiero agradecerles que siempre estén allí presentando los trabajos y que estén muy pendientes. ¿Cuál es la tarea o cuál es el trabajo? Se van a ver una película que está en Netflix y en YouTube que se llama Mi vida a los 16. Y quiero que de una u otra manera identifiquen en cada una de esa película características de un adolescente. Es decir, por ejemplo, no me van a contar de qué se trata la película, sino, por ejemplo, en la parte en la que la chica se vio en el espejo y se vio que tenía espinilla, vemos que esta es la etapa de la adolescencia media, en donde las espinillas salen y comienzan a sentir la necesidad de ser aprobados y le da mucha vergüenza, entonces busca formas de verse mucho mejor, de adaptarse, de buscar la aprobación social, entre otras cosas. También podemos ver en la película que aunque ella aparentemente no mostraba interés en la aprobación social, en el fondo sí la necesitaba, pero que buscaba una máscara o una careta para poder ocultar que en realidad sí lo necesitaba, entre otras muchas cosas. Entonces, bueno, la película que se van a ver es Mi vida a los 16 en la plataforma Mother. Voy a subir el link de esta clase y el link de la película para que realicen la actividad. Bueno, los quiero mucho, espero volverlos a ver. Un gran abrazo, hasta pronto.